Si pudiéramos ver las conexiones neuronales de nuestro cerebro, estaríamos viendo una red de diminutas células llamadas neuronas, interconectadas unas con otras, compartiendo todos los mensajes y toda la información necesaria para que nuestro organismo pueda hacer todo. Es ahí donde se lleva a cabo la síntesis y la fabricación de nuestros endocannabinoides. Son neurotransmisores. Si podemos acercarnos a ese cerebro, la red neuronal más o menos se vería así. Una neurona se comunica con la otra. Se llama sinapsis, esa comunicación. La sinapsis es el espacio que hay entre una neurona emisora y otra neurona receptora. Hay neuronas presinápticas y neuronas postsinápticas. Esto depende de la función en la que el organismo esté trabajando en ese momento. Es decir, hay neuronas que mandan un mensaje a otra neurona, obviamente está recibiendo ese mensaje. Estos puntitos que vemos acá luminosos nuevamente representan la comunicación entre una neurona y otra. Lo veríamos de esta manera. Una neurona produciendo sustancias químicas que entran a otra neurona. Una neurona presináptica y una neurona postsináptica. Si esta persona quiere levantarse y caminar, su cerebro va a producir un neurotransmisor, en este caso se llama dopamina, el neurotransmisor que hace mover al cuerpo, y se produce aquí, esta neurona lo recibe, y de esta manera se echa a andar toda la química orgánica necesaria para que el cuerpo esté caminando. Pero, ¿qué pasa si por algún padecimiento, alguna dolencia, algún trastorno, esta neurona presináptica está arrojando muchísima dopamina? Pues el cuerpo va a presentar una hiperactividad, ¿no? La síntesis de los cannabinoides, el trabajo de los cannabinoides se le llama retrógrado porque el cannabinoide aparece después y va en dirección opuesta. El cannabinoide lo produce, en este caso, la neurona que está recibiendo los neurotransmisores y lo va a producir para decirle a la neurona que está produciendo esos neurotransmisores, dopamina, bájale, estás produciendo mucha dopamina. Puede suceder el efecto contrario. Si hay una muy baja producción de un neurotransmisor, la neurona que está recibiendo va a producir endocannabinoides y los va a enviar a la neurona emisora para decirle, necesito más de tal neurotransmisor, de tal mensaje. La sinapsis es comunicación entre neuronas. La sinapsis es producir neurotransmisores desde una neurona emisora o presináptica hacia una neurona receptora o postsináptica, y en función a eso se producen los endocannabinoides para decirle y regular y modular esas producciones. Si es muy alta la producción y muy acelerada, el endocannabinoide dice, neurona, bájale al ritmo, y el efecto contrario, ¿no? Cuando se producen endocannabinoides, cuando hay una alteración en los procesos o simplemente cuando debe de haber una regulación, o sea, el sistema endocannabinoide es el observador del organismo y el que va mediando entre si es mucha la actividad, si es muy poca, mantener equilibrio, balance. Neurona presináptica emisora, neurotransmisores, y en las neuronas hay receptores para todos los tipos de neurotransmisores. Dependiendo qué neurotransmisor se esté produciendo, ese neurotransmisor se va a acoplar en su receptor específico. Con base en lo que esté sucediendo en estos receptores, si es mucha o si es muy poco, la neurona va a mandar el mensaje. Estas llavecitas verdes representan endocannabinoides
tenemos dos principales endocannabinoides, o sea, tenemos varios, pero dos son los que hacen las funciones más importantes. Uno se llama anandamida y el otro tiene un nombre un poquito más aburrido, se llama 2-araquidonilglicerol. Esos dos son nuestros endocannabinoides, neurotransmisores principales. Con base en lo que está sucediendo en la sinapsis, se va a producir el endocannabinoide, va a viajar a la neurona que está produciendo los neurotransmisores, se va a acoplar. Los receptores cannabinoides de nuestro organismo son de dos tipos. Uno se llaman CB1 y el otro se llama CB2. Unos interactúan con anandamida y los otros interactúan con 2-AG. Y cuando se acoplan en esos receptores para cannabinoides, es que la neurona que está mandando esas sustancias ya recibe el mensaje dependiendo si necesitan trabajar más o menos. Así, básicamente, se lleva a cabo el proceso de regulación de nuestra actividad cerebral, o al menos así debería de estar sucediendo. Aquí vemos fitocannabinoides o inclusive cannabinoides sintéticos hechos en laboratorio, pero a nosotros lo que nos interesa es fitocannabinoides. En la planta del cannabis produce moléculas muy similares a nuestros endocannabinoides. Por eso llevan el mismo nombre. Son moléculas que comparten la misma estructura, son moléculas que tienen la capacidad de acoplarse en los mismos receptores que nuestros endocannabinoides se acoplan. Entonces, fitocannabinoides y endocannabinoides son muy similares. Muy similares me refiero a, son casi idénticos y tienen la estructura y tienen el tamaño y tienen a nuestros endocannabinoides para poder acoplarse en nuestros receptores naturales. Receptores, recordamos, CB1 y receptores CB2. Receptores CB1 tenemos en gran parte en el cerebro y en el sistema nervioso central, en toda la columna. Receptores CB2 tenemos distribuidos en la periferia, en todo el organismo. Y hay ciertas partes de nuestro cuerpo donde tenemos de los dos receptores. Receptores no nada más tenemos en el cerebro, también tenemos en periferia, tenemos en los órganos, específicamente en las células de nuestros órganos. Esto representa una célula de cualquier tipo. La célula es como los ladrillos con los cuales se construye nuestro cuerpo, ¿no? Es gracias a las células que nuestro cuerpo se conforma, y las células se separan de su entorno con una membrana lipídica, una membrana que atrae y se les pegan las grasas. A veces una persona tiende a engordar porque se nos pega mucho la grasa en las células. Entonces, es en la membrana de las células en donde tenemos receptores para distintas sustancias. Es en la membrana de las células donde tenemos los receptores CB1 y CB2, que son los receptores para cannabinoides. Entonces, estos son figuras genéricas, realmente representan cualquier tipo de sustancia química, y lo que aquí se pretende demostrar es que en un receptor determinado solo se va a poder acoplar un tipo de sustancia determinada. Aquí queda más claro cuando decimos que los fitocannabinoides, o sea, las sustancias presentes en el cannabis, pueden acoplarse en nuestros receptores CB1 y CB2 porque tienen la misma estructura, la misma forma. De la misma manera que en la neurona presináptica hay receptores CB1, que son los que están en el cerebro, de la misma manera en todo el organismo tenemos receptores para cannabinoides. Y algo muy revelador, no solamente tenemos receptores para cannabinoides en todo el organismo, sino que son los receptores que más abundan en todo nuestro organismo.
No tenemos ningún otro receptor en una cantidad mayor a receptores para cannabinoides. O sea, cannabinoides cumplen una función importante en el organismo. Ahora, otra de las diferencias de los neurotransmisores cannabinoides, la primera ya vimos que es que se genera después para regular y para decirle al organismo si está bien o está mal la producción de X sustancia, ¿no? De igual manera, o sea, no solamente para neurotransmisores que se producen en el cerebro, también para hormonas que se producen en todo el organismo, también para comunicar células, los cannabinoides hacen eso. Actúan, los cannabinoides entran en función, aparecen en el organismo para mediar y regular las actividades que el cuerpo ya está haciendo, ¿ok? Entonces, una de las diferencias entre estos neurotransmisores y los demás es esa que ya vimos, que se producen después de la sinapsis. Estos cannabinoides se diluyen en las grasas, tienen muy poca solubilidad en agua y mucha solubilidad en grasas. Entonces, entendemos que nuestro organismo tenemos mucha agua en el organismo, ¿no? Pero si los cannabinoides no se pueden diluir en agua, perdón, en una partícula grasa, aquí es necesario hablar de que para que el cannabinoide pueda llegar del cerebro a todo el organismo, necesita transportarse por un medio graso. Necesita una proteína. Todos sabemos que las proteínas es grasa, la proteína de la carne, la proteína del huevo, de los lácteos, plantas, es grasa. Entonces, una proteína literalmente es el taxi de los cannabinoides. Para regular procesos del cerebro, el cannabinoide va de una neurona a otra, eso es evidente. Pero para regular procesos, pulmones, sistema endocrino, músculos, piel, sangre, pues el cannabinoide tiene que llegar al resto del organismo. Entonces necesita una proteína por la cual viajar a través del torrente sanguíneo y en ese camino, por el torrente sanguíneo, irse acoplando, irse pegando a las membranas de las células y empezar a transmitir los mensajes. Neurotransmisor transmite mensajes, transmite instrucciones de funcionamiento. Entonces, ¿por qué estoy hablándoles de esto? Porque este es el argumento clave para entender por qué la tecnología liposomal es tan eficiente y la absorción es tan completa. Sabiendo que nuestros endocannabinoides requieren una proteína para trasladarse por nuestros organismos, sabiendo que nuestros endocannabinoides se adhieren a las grasas, podemos entender lo siguiente. Un extracto que está en aceite, por más que la etiqueta diga, este gotero de 30 mililitros tiene 900 toneladas de CBD, todo ese contenido de CBD está adherido al aceite y no se va a desprender. Y entonces, cuando nos tomemos ese aceite, los cannabinoides que están adheridos no se van a quedar en nuestro organismo. Más aún, cuando no podemos absorber aceite por las paredes de nuestro tracto digestivo, no podemos absorber aceite, el aceite no se puede integrar a nuestro torrente sanguíneo. ¿Cuántas partes de ese aceite de CBD se van a adherir en nuestro organismo? Únicamente por donde ese aceite vaya tocando nuestro sistema digestivo, ¿no? Porque recordamos, tenemos receptores para cannabinoides en todo el organismo, muchísimos en el estómago, muchos en el intestino.
Entonces, sí vamos a absorber algunos de esos cannabinoides del aceite, pero solamente los que van pasando por el intestino, y si aquí en el intestino hay receptores para cannabinoides, solamente los que van pasando por ahí, pero hasta ahí. Entonces, eso que nos da a entender, que muy probablemente sí van a servir para temas estomacales y emocionales relacionados y se va a poder a lo mejor dormir mejor, pero al no integrarse esos cannabinoides al torrente sanguíneo no van a llegar a ningún otro de los sistemas. De esta manera no va a haber homeostasis, de esta manera no va a haber comunicación entre un sistema y otro. Vamos a mejorar solamente la panza, pero no ni los pulmones, ni el corazón, ni el cerebro, ni la sangre, ni los huesos, ni nada.